Comienza en GDS, la radio que nos une. Iniciativa privada, una nueva visión, dos visiones, dos conductores, un programa del lado correcto de la grieta. Iniciativa privada, conducción Nicolás Márquez y Pablo Parenti. Bienvenido al debate, al debate, al debate, al debate. Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Paul. Muy bien. Bien, muy contento. Hoy es el tercer programa consecutivo y con mucha expectativa, porque hoy creo que va a ser un programa, creo que de a poquito lo vamos puliendo y va creyendo, las visitas lo confirman. Y hoy tenemos invitados que no vamos a adelantar ahora, pero que son enriquecedores. Vale la pena, sí. Y bueno, de a poco nos vamos también complementando uno y otro y yo calculo que en 5 o 6 años vamos a hacer un buen programa. ¿Qué tal? Bien, che, bien. No sé con qué tema querés arrancar. El tema del momento es la cumbre Tinelli-Macri, que más allá de todo lo que se ha hablado y se ha posteado por ahí, creo que es un tema que tiene varias aristas lindas para analizar, ¿no? Esta mezcla puede ser, llamémosle farándula con la política, o realmente que es Tinelli hoy en día en la Argentina también, ¿no? ¿Y qué es para vos Tinelli en la Argentina? Y para mí Tinelli hoy es más que algo de la farándula. Lo que pasa es que yo no sé cuáles son los objetivos de Tinelli en la vida. Mira, yo no sé cuáles son los objetivos en la vida de Tinelli. Obviamente eso lo sabrá él. Lo que yo sí sé es que Tinelli es un factor político. Sí. De altísimo peso, independientemente de que lo que él haga como producto para mí sea penoso. Eso es un problema aparte, va con los gustos de cada uno. Ahora, que él puede erosionar una... A ver, vamos a ponerlo muy sencillo. ¿Dónde cerró la campaña el candidato del Frente para la Victoria en diciembre del año pasado, o no sé qué, antes de la veda electoral? Sí. Scioli, ¿a dónde lo cerró? No, pero nos podemos remontar hasta Menem. Y hasta Menem. Con Tinelli. De la Rúa. De siempre. Ahora, o sea, ¿cuánto influyó eso? No lo sé, pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Porque hay mucha gente que se escandaliza. ¿Cómo el presidente va a recibir a este pornocómico, a este farandulero, que hace esos shows tan poco elevados? Eso es otro problema. Ahora, que yo creo que Macri no se reunió con Tinelli por su condición de, entre comillas, artista o conductor. Se reunió porque Tinelli influye en millones de personas políticamente, nos guste o no. Y a mí no me parece mal que haya habido una reunión. La política te tenés que comer esos sapos. Ahora, la reunión entonces fue para que Tinelli afloje un poco con su ridiculización a él. ¿Y a cambio de qué? Mira, yo no sé los entretelones, porque Tinelli también quería dirigir la AFA, se quedó sin la AFA, quería no sé qué beneficios. Tinelli además es un emisario de Cristóbal López, que está siendo perseguido. Ya esas cosas a mí por lo menos se me escapan a mi información. Pero queda claro que no es la típica foto farandulera de Carlos Menem con los Rolling Stones en la época del menemismo, o con cualquier personaje de la multimediático. Sí. Esto tenía otra connotación. Sí, no, eso es indudable. Lo que sí, podrían haber evitado lo que Snapchat. Lo que estuvo de más fue ese tipo de cosas. Y tal vez hacer una reunión privada sin tanto anuncio y arreglar sus cosas. ¿Cómo hacer para que eso no trascienda? Pero por lo menos que no trascienda tanto. La idea fue fomentar que trascienda. Evidentemente, fue fomentar que trascienda, si no
no hubieran hecho eso con el Snapchat. O sea, la idea era que todo el mundo se enterara que ellos se reunían. Creo que eso quedó bien claro. Después hay otra cosa, o sea, hay gente que pronostica que Tinelli tiene alguna ambición política a futuro. Y yo no le veo nada de malo a eso, más allá de los gustos, ¿no? O sea, pero que una persona tenga ambiciones políticas no le veo nada de malo. Y bueno, y el tipo puede ser que esté preparando algo de eso. Tal vez el paso que él pretendía tener por la AFA era un paso previo a eso, como lo hizo en su momento Macri con la presidencia en Boca. Pero no concuerdo con la gente que realmente defenestró a Macri por esta reunión, sobre todo gente de su propio partido, ¿no? Que se indignaron de que Macri lo recibiera. Es más, creo que hubo hasta algunos que pedían públicamente que no lo recibiera, ¿no? Mira, a Macri le conviene sacarse una foto con Tinelli, porque el sector al cual llega Tinelli, de la poblacional, al ir teniendo progresivamente una imagen negativa de Macri, después lo ve a su propagandista, a su referente mediático, abrazado a Macri, se da cuenta que eso es una broma y que Tinelli no piensa lo que el personaje dice, claro, de Macri. Yo creo que eso es lo que gana Macri. Lo que gana Tinelli no lo sé, porque en este momento tiene más poder Macri que Tinelli. Así que a Tinelli le conviene pelearse un poco. Yo creo, a mí Tinelli es un tipo extraordinario, de cualidades extraordinarias. No hay un personaje en la televisión que 30 años lidere y marque la agenda como Tinelli, ¿no? A mí me parece un horror, pero sí, quiero hay que reconocerlo, de lo que eso representa él, de lo que es, claro, él, y de que los showman y de todos los conductores de programas no sé cómo llamarlo, de entretenimiento, es el más talentoso de todos, lejos. Bueno. Sí, los logros lo confirman, ¿no? Sí. A mí una cosa que me llena de placer es ver que muchos de los indignados por esta reunión son los, entre comillas, políticos tradicionales en la Argentina, que tanto en Macri como en Tinelli ven gente extra política y que se ha metido en la política y que ha tenido éxito encima, y a ellos eso les molesta muchísimo, ¿no? Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Eso me da mucho placer. Pero digamos, a ver, que se meten tipos fuera de la política, outsider, y llegan a donde llegan. Y de hecho, fíjate que la última elección presidencial fue de 2 outsiders. Claro. Porque ni Scioli era un motonauta, digamos, y Macri era entre Boca y el fútbol y eso por un lado. Y eso es culpa de la política. Es decir, si hay un tipo que viene de afuera, que nunca leyó un libro de política, que no lleva la política en la sangre, no la lleva en el alma, nunca militó en ningún lado, y dice voy a hacer política, y le gana a los políticos profesionales, más que enojarte con ese tipo, te tenés que enojar con vos mismo. ¿En qué estoy fallando? Que yo, que ahora, soy un político profesional, ahora me gana un tipo... Te hago una pregunta. Sí. Vos, personalmente. Sí. ¿Preferís para este tipo de cargos un hombre de carrera política a que venga, como decís vos, un outsider? ¿Valorás mucho, digamos, el hecho de que el tipo sea un político de carrera? Mira, depende cuál sea. Es una pregunta que yo la puedo contestar en concreto. A mí, un tipo como López Murphy, que es un político de raza y que lo lleva en la sangre, me inspira todo el respeto y sé que lo hace con una gran pasión noble. O sea, depende de cuál sea el político, ¿viste? O sea, partamos de la base de que en general el político profesional es un chanta.
Eso está, pero tampoco puedo hacerte una categoría de dos ambientes distintos tan tajante. Claro, pero mucha gente, no digo tu caso, pero mucha gente directamente dejaría fuera de la política a gente que es outsider. Por el simple hecho de que no ha participado en política desde temprana edad, ponele. Mira, a mí... y yo creo que eso es un grave error, un gravísimo error. El otro día hablaba con una gente que me criticaba, no me criticaba a mí. Es un prejuicio, es un prejuicio. Criticaba al gobierno por intermedio de algo que yo había dicho, de que este era el gobierno de los CEOs, ¿viste? Y no, pero fíjate que son todos tipos que vienen de la empresa y son todos gerentes y un gobierno no se puede gobernar con gerentes y yo le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero vos sabés que a mí... ¿Qué me garantiza a mí un tipo de carrera política? ¿Qué vas a poner en...? O sea, yo el Ministerio de Energía lo anularía, pero bueno, hay un Ministerio de Energía. ¿Qué vas a poner un político en el Ministerio de Energía que no tiene la más puta idea? Pero escuchame, no, ponelo a Aranguren. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Una cosa es el CEO de una empresa, otra cosa es un conductor del programa Chimenteril. O sea, que sea un outsider está bien, pero hay que ver de dónde viene. Un tipo que tiene las herramientas intelectuales y profesionales y que conoce el mundo y que ha leído y que se ha preparado y que maneja gente y que maneja estrategias, este tipo lo meto en un ministerio, por ejemplo. O quiere hacer política. Bueno, a mí me genera una confianza mayor que un tío que si mañana el último galán de la última telenovela dice voy a hacer política. Pero yo no veo a galanes de la última telenovela haciendo eso. Y si lo hacen en cargos muy menores. Bueno, a ver, más o menos. No galanes de telenovela, pero tenemos un embajador casi gobernador de Santa Fe, que era el líder del grupo cómico Midachi. Corredores de automóviles, corredores de motonauta como Scioli, que corría solo con él mismo, era ganador onanista, él solo. Triunfaba consigo mismo, una cosa rarísima. Por ahí dije galán de telenovela como para poner un personaje que no tiene ninguna relevancia político-intelectual, digamos. Y llegaron y fueron tipos con Palito Ortega llegó a ser gobernador de Tucumán, a eso me refiero. Claro, ¿Quién te genera más confianza? ¿Un individuo que viene de esos lugares tan... Ninguno, porque a mí... O un CEO. A mí, no, obviamente, pero... En abstracto estamos hablando. Ronald Reagan fue presidente de Estados Unidos siendo... actor de películas de cowboy malas, sí, por otra parte, y fue un presidente extraordinario. Es medio relativo. Claro, es muy relativo. Por eso digo que esta separación que hacen y este elogio excesivo que veo en mucha gente sobre la carrera política, para mí no me garantiza nada. O sea, vos tenés un tipo como Massa, que fue candidato a presidente. Sí. Y que se le conozca el tipo desde su adolescencia hasta hoy, lo único que hizo es política. Sí. Y es nefasto ese tipo. Entonces por ahí me quedo con Miguel del Cel al lado de Massa, no sé. Yo estoy comparando otra cosa. Estoy comparando un CEO con un farandulero, no a un politiquero profesional. No, estoy de acuerdo. Aparte, el político nunca generó riquezas en su vida. Siempre vivió el Estado parasitariamente. Por eso te digo, a mí me da mucha más desconfianza un político que lo único que hizo en toda su vida es política y que arrancó a los 17 años a militar en un partido, después consiguió un puestito de concejal o después un puestito en la municipalidad, de ahí pasó a ser candidato a intendente y toda su vida así. Ese tipo no me da confianza. Pero yo creo que hay dos tipos de militantes políticos, ¿no? O sea, está el militante político ideológico, aquel que tiene una fuerte convicción ideológica y decide canalizarla a través de la militancia partidaria. Eso se veía mucho más antes que ahora. Sí. Y después está la revista, el Massa, que se mete acá, le
le chupa las medias al puntero, al concejal, al diputado, va ganando posiciones en un partido u otro, con un cacique u otro, hasta que va llegando. Lamentablemente estos últimos son los que llegan. Estos últimos son la mayoría. Estos últimos, y son los exitosos. Porque como no tienen ideología, terminan siendo los mercenarios que van trepando de escalón en escalón. No, pero vos decís son los exitosos, cierto. Los que llegan son suelen esos, ser los exitosos. Pero hay muchos que se meten en política a hacer esto y por una razón u otra no llegan. Pero yo veo hoy en día que la mayoría de la gente que se mete en algún partido político se mete con este tipo de ambiciones. Sí, es un emprendimiento, es como una carrera que, digamos, en lugar de ir al casino, van a un comité. No, coincido, suscribo. Ahora, el caso de si Tinelli tiene o no ambiciones políticas, a mí me parece que no. O sea, es un político, en todo caso no ambiciones a nivel política partidaria. Hace política de otra manera. No toda la política es partidista. Sí, es un político Tinelli. Y de hecho se metió en San Lorenzo para eso. ¿Y para qué quiere controlar la AFA? ¿Qué negocio quiere? Es decir... Pero bueno, a ver, a mí la reunión no me pareció mal. Ni sé qué hablaron, ni sé de... Pero digamos, es parte de la agenda política reunirse con un tipo que influye en la opinión pública de esa manera, como la que influye Tinelli, independientemente que influya no a través de un programa elevado, sino de una porquería de esas características, ¿no? Donde lloran, se pelean entre todos, se basurean, está lleno de prostitutas, de taxiboy, de conventillos mira, hace pornocráticos. No sé si la semana pasada o la anterior, y eso a mí me escandalizó mucho más. Se reunió Macri con el presidente de la Corte Suprema. Y en un país civilizado no se puede reunir el presidente con el presidente de la Corte Suprema. Son poderes distintos que uno controla al otro y una reunión entre ellos no tendría que tener lugar. Vos pones una foto, y acá se tomó como algo normal. Si vos pones una foto de Macri con el presidente de la Corte Suprema, primero, mucha gente ni sabe quién es el presidente de la Corte Suprema. Segundo, esa foto no pasa inadvertida. La reunión Macri con Tinelli fue tendencia en todas las redes sociales. Bueno, pero creo que tenemos cada vez que aferrarnos más a lo que es y no al deber ser. Porque si nos aferramos al análisis político en función del deber ser, va a ser un análisis político muy ingenuo. Y sobre todo en Argentina. Ahora, el tema de los tipos que vienen de afuera de la política no es un fenómeno local. Donald Trump sí, no. Es una suerte, salvando las características de la personalidad, de Macri norteamericano. Sí. Es evidente que política puede hacer cualquiera que... Sí, pero eso se ha dado, a lo largo de la historia se ha dado. No es que hoy sea un... Me parece a mí que no es hoy. Un tipo se mete, que ya es exitoso en lo suyo, que tiene plata, y se mete a hacer política. ¿Qué le falta a ese tipo? El que en un rubro determinado, empresarial, actoral, lo que fuere, dice, bueno, ahora me meto acá. Porque la política debe tener mucho de adrenalina, pero te come vivo, te quita años de vida, ¿no? Sí. ¿Por qué pensás que lo hace? No sé, que cada caso debe ser un caso particular, ¿no? Pasar a la historia. Algunos será por eso, otros será por intereses económicos, otros será por como decís vos, por la gloria, por el bronce, ¿viste? Hay gente que se enferma de ser reconocida y por ahí busca eso. O sea, alguien lo hará por ayudar al pueblo. En el caso de Macri, ¿qué sospechás? En el caso de Macri, ¿vos qué sospechás? Es un caso especial el de Macri. Yo creo que es un poco reconocimiento lo que busca Macri. El tipo, por lo que más o menos estudiado de su vida, él ha quedado muy marcado por dos cosas. Una, por la relación con su padre, que medio como que toda la vida lo ninguneó, y otra, el secuestro que él tuvo. Y esas dos cosas le han marcado un poquito toda su vida, ¿no? Tratar de llegar a tener éxito en sus emprendimientos, cuales fueran, como para mostrarle al padre que él no era un 4 de copas,
Y también un poco el secuestro le cambió un poco el cómo ver la vida y cómo en cualquier momento no estamos más y que hay que hacer todo lo posible para lograr tus objetivos cuanto antes y en vida. Porque pues es que yo veo en él, además de lo que voy a decir, un reconocimiento primero del padre, o sea, demostrarle al padre un logro como ser presidente, y para demostrarse a sí mismo también, digamos. Pero también yo creo, me parece, ¿no?, que hay una tercera cuestión que me hace pensar bien de Macri, que es la que él quiere sacarse encima el mote de la familia como capo mafia, como contratista del Estado, esos ricos inescrupulosos típicos de la argentinidad, de la cual Franco Macri no escapa, y devolver un poco, pulir, no sé, sanear, compensar eso con una administración austera, honesta, republicana. Me parece que eso, por la motivación que fuere, a Macri le pesa. Me da la impresión. Lo tuve 3 veces frente a mí, a 1 metro, y nunca lo quise saludar porque siempre tenía rechazo hacia su persona. Y sí, la verdad que nunca fue alguien de mí que me cayera bien. Me cae mucho mejor ahora que antes. Pero, digamos, es la impresión que tengo. Me parece bien que el tipo quiere pasar a la historia como un tipo que sea bien recordado. Ojalá sea eso. Puede ser. Esa cosa extrema de no agresión, esa cosa extrema de respetar, casi te diría hasta la ingenuidad, los espacios opositores, como esto de darle un programa a Paenza, la cosa extrema, digamos, hay como una especie de vocación del diálogo, no sé, dice, él leyó una biografía, tengo entendido, de Mandela. De Mandela. Tengo mis reservas respecto de Mandela, pero la parte esa de no la revancha, de no contestar, claro, digamos, la parte de Mandela como administración política, que la conozco poco, pero tengo entendido que fue en ese sentido, unir a través del deporte, bueno, toda una serie de cosas que Mandela hizo después de haberse comido la cárcel que se comió. No quiero reivindicar otros aspectos de Mandela que no me simpatizan, pero digamos, es otra de las cosas que dicen los biógrafos de Macri o la gente allegada a Macri, que a él le generó un cambio espiritual, y algunas actividades orientalistas que dicen que él hace. Sí, habrá que ver. Anda en esas Ahora, cosas. El otro día escuché, estoy preocupado, es la segunda vez que voy a citar a Ernesto Tenenbaum. Bueno, estás como... Estoy muy preocupado. Sí, sí. Dijo, de Macri uno pensaba que iba a ser una buena gestión económica, pero que en política no, iba a ser un mal político. Y sin embargo, políticamente se maneja muy bien. Y puso el caso de que lo acostó a Tinelli, lo acostó a Moyano, viene ganando combates políticos y no da pie con bola en economía. O sea, es lo contrario a lo que se sospechaba de él antes de asumir. Sí. ¿Qué opinas? Es cierto, en parte es muy cierto eso. Pasa que por ahí es la situación que él recibe, por ahí era más fácil la parte política que la parte económica, vamos a ser sinceros. Sí, pero la parte política, con el peronismo en contra, los sindicatos en contra, no sé si era tan fácil, che. Pero vos sabés que tenés cámara baja en contra, cámara alta en contra, provincias mayoritariamente en contra, corte que no es tuya. Pero vos sabés que esas cosas se arreglan. Y si vos tenés la caja, esas cosas se arreglan. Bueno, escúchame, ayer el Papa dijo que estamos en guerra, no sé si lo escuchaste. ¿Contra quién? Contra el ISIS. Ahí dijo que entramos a la tercera guerra mundial y que el mundo está en guerra. Me parece que se le fue un poco la mano, ¿no? Mira, me confesé la semana pasada, después de hace mucho tiempo. Así que tenés piedra dentro libre. de las cosas que me confesé fue mis críticas rabiosas para con el Papa. Me pidió el sacerdote Santiago, el padre Santiago, templanza, qué sé yo. La verdad que este es el pecado el propósito de enmienda que más me va a costar cumplimentar. Si dijo eso, ¿sabes por qué? Porque mataron a un cura dando en plena misa a los 84 años. Es lo que todos sospechamos. Pero realmente no se le ocurrió condenar al terrorismo musulmán antes de que maten al cura. Mira, realmente no
voy a tratar de no faltar el respeto nada más, pero yo no puedo creer que el sentido del oportunismo desvergonzado del Papa. Habla vos, porque solo yo voy a pecar otra vez. No, o sea, yo más que hablar del Papa, quería analizar un poco la certidumbre, ¿no?, de esa frase, porque ayer escuché, después de que dio ese discurso y dijo esa frase, escuché a un montón de periodistas adherir a esa frase y dar por hecho de que estamos en una guerra mundial. Entonces digo, pará, esto es un disparate. O sea, acá está bien, hay un grupo terrorista importante que está haciendo quilombo contra el terrorismo internacional. Pero hemos tenido terrorismo en el último siglo de todos los colores que quiera. Pero sí, pero y nunca hablamos de una guerra mundial. Bueno, pero era la Guerra Fría. El terrorismo de la década del siglo XX que hubo en todo el mundo, por lo menos en toda América Latina y en parte, era como que eran apéndices de la estructura del bloque comunista. Entonces no era visto como una cosa separada de eso otro. Las guerrillas, todo lo que azotó América Latina. Es la impresión que tengo. Esto tampoco está separado de un objetivo político, que sería, sin ser yo un experto, ISIS es un brazo es una organización yihadista pro Estado Palestina. O sea, no es que venden caramelos, tiene un objetivo político dependiendo de un Estado o de la pretensión de un Estado. Pero claro, atenta indiscriminadamente contra todo el mundo occidental. Claro, por ahí es eso lo que le lleva a la gente a decir estamos en una guerra mundial, porque los objetivos es prácticamente todo el Occidente. Y bueno, y para Occidente el mundo es Occidente, entonces es como que es una guerra mundial, porque tal vez las guerrillas que vos me contabas estaban muy circunscriptas a ciertos sectores de ciertos países, y no era una cosa mundial como estos tipos que hoy te ponen una bomba en Estados Unidos, mañana en Londres y pasado en Francia. Y bueno, entonces se ve como que todo Occidente está siendo atacado por esta gente. Vos sabés que en los últimos años las estadísticas sobre muertes por terrorismo están bajando a nivel mundial. Y sin embargo, ¿qué pasa? Están bajando porque están bajando en Oriente o en Medio Oriente, que es donde más muertes había, muchísimas más que en Occidente. Las de Occidente tienen mucha prensa, a pesar de que no son numerosas en comparación, ¿no? Pues es que yo lo que noto es que bajan a nivel cantidad, pero son atentados terroristas más fuertes a nivel de víctimas. Por ejemplo, mira, en toda la guerra contra la subversión, que hubo 21.000 atentados en Argentina. El atentado que más víctimas tuvo fue uno que se dio en julio del 76 con 22 policías muertos. O sea, más o menos la cuarta parte de lo que fue el atentado a la AMIA, que murieron como 80. En la Torre Gemela murieron 3.000. Sí. O sea, yo veo que hay atentados que mueren 40, 50 tipos. Antes no se daba así. Porque había estados militarizados donde el control era mucho más estricto. Ahora viene cualquiera, de la nada, explota una bomba en un lugar determinado, te mata 50 tipos de golpe. O sea, hay atentados mucho más espaciados, pero con consecuencias más dramáticas, me parece. Sí, puede ser, sí. Bueno, ¿querés hacemos el corte ya? Hacemos un corte y arrancamos con el primer entrevistado, creo. Dale, bueno, volvemos enseguida entonces. Bueno, la verdad que hacía bastante tiempo que yo tenía ganas de darme un gusto personal. Con Pablo lo veníamos charlando y afortunadamente estamos en línea con, a mi juicio, es el pensador que me marcó, el más lúcido politólogo que tiene la Argentina, lo digo siempre. Creo que muchos comparten este concepto.
Estamos en línea con Vicente Massot. Vicente, Nicolás Márquez te saluda junto con Pablo Parenti. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vicente, queríamos charlar contigo un par de cosas. Uno, tu nuevo libro, que vamos a referirnos luego, relativo a la independencia. Pero no queríamos dejar de arrancar un poco con la actualidad para ya después ir de lleno a tu último trabajo. Y sobre esto, nosotros estábamos comentando algo relativo a tu último artículo, esta simbiosis entre política y farándula, que tiene que ver con, de alguna manera se materializa con la reunión entre Tinelli y Macri. Esto, vos dijiste, titulaste tu última nota como Dos políticos. Hubo muchas críticas en muchos medios. Vos le das un análisis estrictamente político. ¿No tiene nada que ver esto con esa cosa farandulera que se le adjudicaba al menemismo, por ejemplo? Mira, yo creo que el fenómeno viene de lejos. Recuerden ustedes que se habla de la tinelización de la política argentina desde hace por lo menos 10 años, o quizás más. Y el fenómeno apuntado tiene un correlato, a mi juicio el más importante, y es la demostración más cabal de hasta qué tanto ha calado el mismo, en el hecho de que Nito Artaza, Pinky, sí, Scioli, sí, Reutemann, Palito, yo diría del CEL, por supuesto del CEL, claro, y el mismo Macri son producto del mundo del espectáculo considerado en sentido amplio, no simplemente restringido al hecho televisivo o del teatro o del cine, que se mete en la política. Ahora, si vos me dijeses, o ustedes me dicen, hay un Scioli o hay un Reutemann, no, son legión, lo que demuestra varias cosas, y me parece que, en definitiva, lo que da base a un fenómeno como este, lo que yo diría lo explica, lo que de alguna manera determina su importancia y su calado, es el hecho del desprestigio de la política clásica. Esto como marco introductorio, porque me parece que hay que decirlo, si no, parece que las cosas llueven del cielo como maná, sin saber bien a qué obedecen. No, hay causas reales y hay efectos también reales. La causa me parece que es el desprestigio de la política, el efecto es la irrupción del mundo del espectáculo dentro de un que hasta hace 20 años, 30 años estaba reservada a unos pocos y escogidos, no porque los pocos y escogidos fuesen producto de un sistema oligárquico, sino que era el ámbito específicamente de los hombres políticos, de los hombres de los partidos, de los hombres del partido militar también, pero nunca de un actor, de un conductor, de un jugador de fútbol o de un presidente de un club. Está bien, ahora, yendo justamente a las causas de esto, porque esto evidentemente es lo que se da, es lo que tenemos, es lo que vemos, pero esto es producto de un ambiente social, un entorno social que se ha creado en Argentina que ha dado pie a esto. Por eso decía, el hartazgo respecto de una clase política está muy desprestigiada por sus sucesivos fracasos. Es decir, hay una convicción, justificada o no, después podríamos discutir largo al respecto, de la gente, del común, de los ciudadanos, que tienen que votar, que tienen que elegir, una desconfianza respecto de la clase específicamente política. Ahora, cuando eso se da y yo diría, se manifiesta a lo largo y ancho del país, se extiende sin solución de continuidad, genera un vacío, porque los que hasta ayer estaban encargados de administrar la cosa pública, de conducir la política, de buenas a primeras, forman parte del núcleo de los condenados, por decirlo de alguna manera, generan desconfianza, eso genera un vacío. El vacío, ¿quién lo
cubre. Bueno, diría, para mí lo cubre el mundo del espectáculo. Estoy haciendo un poco de reduccionismo, no solamente el mundo del espectáculo, las nuevas camadas de políticos que nacen de lugares que antes hubiese sido impensable verlos llegar, y sin embargo hoy llegan no necesariamente de los partidos políticos clásicos. Ahora hay otra cosa, el político que no viene del espectáculo se esfuerza por acercarse al espectáculo. El caso de Otavis fue uno con el noviazgo que tuvo con Zipolitakis, y el otro fue el de Insaurralde, que iba a ser a exponerse. Por eso, discúlpame, para mí coincido con Vicente que el desprestigio de la clase política crea este vacío, pero también hay algo en un cambio cultural que hubo en gran parte de la población, y un desinterés no te digo a meterse en política, pero aunque sea a interiorizarse algo sobre política, que hoy la gente consume famosos, y consume famosos en todos los aspectos de su vida, e incluso en la política. Y me parece que eso habla un poco mal de el deterioro cultural que hemos tenido en los últimos 20 años en Argentina. Sí. O sea, es una parte, sí, es cierto, el desprestigio de los políticos con todos los desastres desavisados que han hecho, y bien merecido que lo tienen, ¿no? Pero también veamos un poquito la culpa, porque si los políticos están desprestigiados, la gente podría elegir gente de otro lado. ¿Por qué elige gente de la farándula? Porque son famosos. Coincido con eso. Yo en esto no hago una defensa implícita de la sociedad argentina como diciendo, bueno, no tiene otra alternativa. Claro. Me circunscribí a la pregunta respecto de la tinelización o farandulización de la política. Después está, por supuesto, el otro costado. ¿Por qué la gente elige lo que elige? Lo que demuestra es, y yo creo que acá hay una discusión de mucho más calado, mucho más bulto, que excede con creces la que estamos teniendo, y es que en definitiva la decadencia argentina es producto de la sociedad que tenemos. A ver si nos entendemos. Entre otras cosas, veamos lo que elegimos. Claro. Así que la sociedad no es, o digamos la gente del común, la que elige no es un actor cebado compulsivamente a decir, bueno, si no tenés esto otro, que es el mundo del espectáculo. No, es gran responsable también. Ahora, Vicente, hay un tema que seguramente vos debes... Yo no, la verdad que conociendo tu formación y habiéndote leído mucho, me imagino que te debes aburrir con los debates televisivos de política, con las opiniones. No sé si siquiera si mirás televisión, porque... No veo ningún programa político. Me imagino que en otras épocas sí mirabas, te interesaba. Sí, pero se ha ido de... Hace muchos años sí, hoy me aburren profundamente, me parece que no es perder el tiempo. Esto no es desmerecer a todos en conjunto y decir, yo que estoy por sobre todos no los miro. A mí me aburren, con lo cual a otros muchos seguramente les interesará. Te hacía este comentario presumiendo que vos no mirabas estos programas porque te dejan muy poco. Porque... Es que la clase, ¿sabes lo que la clase política argentina es de tal pobreza? Sí. Por supuesto hay excepciones. Sí. Uno ve las discusiones que se llevan a cabo en el Parlamento español cuando se habla del Estado y el jefe de Estado hace un resumen y compendio de lo que ha sido el año, digamos, de la administración pública, y sufre las críticas de sus contrarios y demás. O ve los programas de televisión, paso de lo público, digamos, al ámbito de la sociedad civil, los grandes programas de políticos de la televisión americana, los comparamos con los nuestros y te dan ganas de llorar. Ahora, claro, tenemos lo que tenemos porque somos lo que somos. Un país decadente del tercer mundo. Pero ¿hasta qué punto, Vicente, un político, vos que has estudiado y te gusta estudiar biografías o pensadores que han ejercido el poder,
¿Hasta qué punto la formación intelectual es algo tan importante en un hombre de Estado? A veces uno supone que lo importante son otros atributos, el don de mando, el olfato político, y en todo caso estar bien rodeado. Pero ¿esta pobreza intelectual es para alarmarse o en todo caso no es lo relevante? No, los políticos en definitiva no tienen por qué ser hombres de academia. No tienen por qué ser hombres de academia, eso sin lugar a ninguna duda. Ahora, la pobreza que registra la clase política argentina es para alarmarse, porque si bien es cierto que el genio estratégico, el don de mando, el carisma, la capacidad de relacionar táctica con estrategia y tantas otras cosas no necesariamente tienen que ver con una formación intelectual, si nos ponemos a ver los grandes dirigentes, los grandes estadistas de la historia, más allá de los títulos universitarios que acreditan y que en general acreditan, son hombres ilustrados, son hombres que leyeron, son hombres que escribieron. Eso no significa que tuviesen 7 títulos de doctores o que hubiesen descollado en todas las actividades intelectuales, pero es decir, Churchill no es Aristóteles, pero vamos, es un premio Nobel de literatura. Pensemos en la generación de la independencia, vean cómo escribe Moreno, Belgrano, Pueyrredón, Paso, y comparémoslo como describen Kirchner, Menem, dan ganas de llorar. Ahora, esa es la decadencia argentina. Alguno te puede decir, bueno, el más preparado de los últimos años fue de la Rúa. Posiblemente, claro, y eso no, por eso no significa, claro. o Frondizi. Entonces, es decir, eso no significa que todos los preparados deban descollar. Lo que quiere decir es que la media política tiene que ser una media ilustrada, y eso es lo que no tiene la Argentina. Ahora, no le carguemos también solamente a la clase política. Todas las élites dirigentes argentinas, comparadas con las de, ya ni siquiera con las del primer mundo, con las de los países limítrofes, dejan tanto que desear, o dejamos tanto que desear. Vicente, más allá del tema de la farándula metida en política, también hay ahora otro tema que se lo critica mucho a este gobierno y se lo cataloga como el gobierno de los CEOs. ¿Vos qué opinás de que un gobierno incorpore una buena cantidad de gerentes empresariales o tipos que se han dedicado a eso y no a la política al gobierno nacional? A ver, dividamos los tantos. Yo no creo que este sea un gobierno que luego de 7 meses de ejercicio deba cargar con el San Benito de estar tinelizado o de haber caído en la farandulización. No, para nada. El acto, es decir, el encuentro de Macri y Tinelli me parece una mezcla de irresponsabilidad y estudiantina. Me pareció casi grotesco, y me parece que el gran error lo comete Macri. Tinelli, es lo que es eso, pero Macri no debería hacer eso. Ahora, me parece que es un acto y nada más, que no tiene nada que ver con el ingreso de los CEOs a la política. No lo relacioné, justamente quería separar los dos temas. Sí. Bueno, yo no lo veo mal. Cuando a mí me dicen eso no es hacer política, no, es hacer política de otra forma. Son distintas formas de desarrollar una actividad que en rigor no tiene un canon al cual haya que adaptarse, y que si uno se saliese del mismo estaría haciendo otra cosa que no es política. En general los políticos dicen, no, bueno, pero lo que hace Macri no es política. No, sí es política, claro que es política. Y la forma en comunicar de Marcos Peña es una forma de comunicación, a mí no me gusta, y diría que es seguramente el déficit más importante que tiene este gobierno. Ahora, es una forma de comunicación. Él cree más en las redes sociales que en la comunicación política clásica. ¿Por qué los CEOs metidos a administrar la cosa estatal van a ser malos? A priori yo diría que no son ni malos ni buenos,
pero tiendo a creer, y creo que con buen fundamento, que una cosa tan delicada y tan mal administrada por los políticos corruptos e ignorantes que hemos tenido en este país durante décadas, que una vez se le dé lugar a gente que sabe lo que es pagar una quincena, que sabe lo que es el riesgo empresario, que sabe lo que es competir, bienvenido sea. Coincido totalmente. Sí. Vicente, hay un tema que a vos que siempre te he escuchado mucho, se ve que te apasiona, el tema en la política de los mitos, ¿no? Sí. El mito fundante, el mito histórico, el mito el kirchnerismo hizo uso de los mitos de manera permanente, ¿no? Y los explotó al paroxismo, darle mística a un proyecto político. Sí, más allá que el proyecto político sea un desastre o no, eso es otra historia. Sí. El mito... Este gobierno no tiene nada de eso. Y eso se puede sostener en el tiempo, una militancia, la fibra militante de un proyecto con enemigos como lo son los peronistas, que son animales políticos, con semejante nivel de frialdad en ese tema. Yo diría que sí, porque la idea de sostener un gobierno con base en el relato, que es lo que es la explicación más, yo diría, conocida de lo que significó el kirchnerismo, para mí es relativamente cierta. Que el relato para ellos fue importante, sin duda, que hicieron buen uso de ese relato, no me cabe ninguna duda. Todo lo que me quieran explicar desde ese ángulo de análisis, yo diría lo acepto. Ahora, acéptenme otra cosa que es elemental. Yo les pregunto, ¿dónde estaría el relato con la soja a $180 y no a 500? A ver, desmitifiquemos el asunto. Ni Kirchner sabía economía, ni era un político genial, ni el relato cubrió... No, lo que pasa es que se encontró en un mundo con tasas de interés negativas, afluencia, es decir, posibilidad de capitales infinitos, una revolución en términos de la infraestructura que le heredó de Menem, y una soja unos precios de las materias primas que exporta la Argentina fenomenales en la historia, que era muy difícil desaprovechar una circunstancia así. Ahora, a eso le agregó, porque no voy a desmerecerlo, y siempre lo he dicho, y te lo he dicho muchas veces, sí, Nicolás, lo que es admirable de Kirchner es la capacidad que tuvo de entender cómo se utiliza el poder en un país sin instituciones y con una sociedad mansa que acepta cualquier cosa. Esa es la genialidad de Kirchner. Ahora, la base de eso, vos podés hacer todo y es muy lindo si vos tenés plata para tirar para arriba, y engañar durante 12 años tapando el síntoma a una sociedad que hoy se despierta y dice, ¿cómo? Hay que aumentar, ¿cómo me aumenta estas tarifas? A lo que habría que contestarle, señores, ustedes quieren vivir con la seguridad de Alemania pagando las tarifas de Kirchner, imposible, a la larga explota. Bueno, explotó. Entonces, yo creo que el tema de los mitos, el mito en sentido soreliano de la palabra, por el francés Georges Sorel, el mito no como mentira, sino como principio de acción, como idea fuerza, la verdad es que nadie los puso en marcha en su estrategia política como el kirchnerismo, eso es verdad. Ahora, que este gobierno no haya hecho uso de mitos, que no crea demasiado en eso, yo te diría les diría que no tiene demasiada importancia a priori. Macri tiene otros compromisos, otras responsabilidades. Yo creo que si estabiliza la economía, el relato sobra. Ahora, si fracasa en eso, mejor que tenga un relato. Vicente, Los dilemas de la independencia es tu último libro que has presentado en varios lugares. No sé si he hablado contigo para coordinar esta nota y nunca tenía suerte porque estabas viajando por varios lugares del país. Sí, Los dilemas de la independencia, obviamente es un libro histórico, pero es un libro de actualidad porque este es el año del bicentenario de la independencia. ¿Por qué no nos adelantás un poco y para así entusiasmamos a los lectores? Después le vamos a contar a los lectores cómo lo pueden adquirir, pero sobre tu último trabajo, que es un libro de 200 páginas, un libro... No, es un libro chico, es sí. Es un libro chico, es un ensayo sobre historia, por supuesto, no es un relato, no es una crónica de lo que fue la independencia, ni mucho menos. Básicamente a lo que hace referencia es a los dilemas. ¿Qué fueron los dilemas?
A ver, monarquía o república, Ujú. independencia de España o autonomía dentro del imperio, centralismo o federalismo, y así sucesivamente. Hay otros dilemas que en definitiva fueron los que apresaron, los que embretaron a las élites políticas rioplatenses en un proceso que no nace en 1810, en realidad nace en 1808 en Bayona. Para mí ese es el dato fundamental del proceso que después vamos a llamar independentista, y que va a culminar en 1825 en Ayacucho. La generación de la independencia es una generación que no tiene una idea clara, que vive entre dilemas, que vive entre dudas, y el proceso independentista es un proceso errático, con picos y valles, con éxitos y fracasos, pero sobre todo con enormes dudas. En realidad de eso se trata el ensayo, ¿no? No, vos sabés que estaba relacionado con tu comentario anterior de los mitos, porque todo país necesita una fecha fundante. Sí, claro. ¿Es un asunto meramente historiográfico, a ver cuándo empieza el país? ¿O hacia la cohesión? ¿Cómo? Porque inclusive, políticamente se explotan las fechas. El libro, de alguna manera, lo que pone en tela de juicio, sin entrar y salir en disputas específicas, con Bartolomé Mitre y con Vicente Fidel López, bueno sería, pero pone en tela de juicio la historiografía mitológica de Mitre y de Fidel López. Lo que hicieron Mitre y Fidel López en un país que no sé si había nacido entonces, pero que requería de una historia y literatura propias, fue generar el mito de la nación que nace en 1810. Y la verdad que en 1810 nadie pensó en crear la nación argentina, ni tuvo como miras la gestación de una nueva patria. Eran súbditos del rey de España, formaban parte de un imperio centenario. Nadie sabía a ciencia cierta cómo iba a ser la deriva, cuál iba a ser el curso ulterior de los acontecimientos, porque en definitiva de lo que sucediese en España de alguna manera iba a depender lo que iba a suceder en Hispanoamérica. Entonces lo que hace el Mitre y Fidel López de 1880 en adelante, digamos, escribe en las últimas 2 décadas del siglo XIX, es esta idea del mito de los orígenes. Ahora, no porque fuesen historiadores chapuceros, son formidables como historiadores, uno y otro, cada uno a su manera. Seguramente, si nos atenemos al rigor científico, Mitre mejor que Fidel López. Lo que pasa es que Fidel López es un escritor de una envergadura extraordinaria, es un estilista que ya querría yo poder escribir como Vicente Fidel López. Pero en todo caso, los dos, aún con sus grandes diferencias, coadyuvan esta idea. La nación nace con de alguna manera en 1810 y va a continuar en 1816. Primero se logra la libertad, después la independencia. Bueno, sí, en 1816 declaramos la independencia, pero eso no estuvo claro hasta un año y medio antes. Y en 1816 no hay una patria. Se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, no para decir qué locuras escribieron o qué pocos ellos eran, no. Se entiende las razones por las cuales escribieron los que escribieron en el momento en que lo hicieron, a condición de 200 años después distinguir una cosa de la otra. Grandes historiadores, a los cuales se sigue leyendo con mucho provecho, a condición de saber que la nación argentina no nació en 1810 ni en 1816. Entiendo que toda esta parte de la historia argentina ha sido un proceso, como decías vos, de idas y vueltas y crecidas y bajadas, pero tal vez por ahí lo más marcado en el 16 es que se marcó un cambio
importante y que luego ese cambio tuvo consecuencias importantes por lo que vino en los años siguientes, ¿no? Por supuesto, fue un hito histórico en el momento en que estos hombres, representantes de unas provincias desunidas del Río de la Plata, de unidas no tenían nada, tal es así que los representantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental y Santa Fe no fueron, porque hicieron rancho aparte, respondían a la Liga Artiguista. Estos hombres, insisto, de unas provincias desunidas, peleadas entre sí, sin apoyo externo ninguno, con toda la América española reconquistada por Fernando VII, se animaron a dar ese paso. Fue un hecho extraordinario, sin duda ninguna. Es decir, yo no le niego entidad al hecho independentista. Lo que digo es, cuidado, 2 años antes, en 1814, cuando van las misiones a Londres y a España, de Zarratea, Belgrano y Rivadavia, no estaba en claro qué es lo que iban a decidir. Entonces, la idea de que la independencia estaba íncita en 1810, la idea de que en la Revolución Hispanoamericana de 1810 en su vientre anidaban los futuros estados-naciones que conocemos, es un mito de los orígenes, pero nada más que eso. Fue un largo proceso el que terminó conformando naciones que no estaban predestinadas a nacer en la forma en que lo hicieron. Los dilemas de la independencia es el último libro de Vicente Massó. Ya después pondremos en la página y en el SoundCloud cuando subamos a las redes cómo adquirirlo. Vicente, una última pregunta cortita y no queremos abusar más de tu tiempo. Ya que estamos con todo, con la independencia y el bicentenario, un comentario tuyo me gustaría sobre qué te pareció el desfile, el acto del bicentenario. Me pareció una reparación histórica respecto de las Fuerzas Armadas. Me pareció que revela hasta qué punto la ideología de envenenamiento acerca de lo que significaron las Fuerzas Armadas en los años anteriores no caló tan hondo como muchos suponen. Hubo miles y miles de personas que estuvieron encantados de ver el desfile y que saludaron con fervor a los que pelearon en Malvinas, lo que demitifica la idea de que hay un rompimiento, una grieta entre sociedad y Fuerzas Armadas. Todo eso es un disparate, todo eso es un macaneo alegre. De forma tal que me pareció, desde ese punto de vista reparativo, muy importante, y aparte creo que es una buena ocasión para, a través de un desfile, hacer honor a un hecho y rememorar un hecho como fue el de 1816, que tuvo su costado político fundamental porque hay una estrategia, pero al mismo tiempo tiene un costado militar fundamental. Entonces, yo creo que por esas dos razones, haber vuelto a montar un desfile de esa magnitud, creo que es una decisión no solamente correcta, sino patriótico en el sentido no ideológico de la palabra, que ha obrado el gobierno de Macri. Vicente, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, Vicente. Bueno, un abrazo, Vicente. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos con el segundo entrevistado. En Iniciativa Privada. Vamos. Toda muestra de afecto causa mejor aceptación si va acompañada de una buena banda sonora. La banda sonora de tu vida. Seguinos en Twitter, @GDS Mar del Plata. Estás escuchando Iniciativa Privada, con la conducción de Nicolás Márquez y Pablo Parenti. Iniciativa Privada, un programa del lado correcto de la grieta. Visita Prensa Republicana, el sitio de internet de Nicolás Márquez. Prensa Republicana, opinión y actualización diaria. Visitar y suscribite gratuitamente
a www.prensarepublicana.com. El libro negro de la nueva izquierda. ¿Ideología de género o subversión cultural? El libro negro de la nueva izquierda. El último trabajo de Nicolás Márquez y Agustín Laje. El libro negro de la nueva izquierda. Conseguilo en Cúspide y en las principales librerías del país. Bueno, acá seguimos con Iniciativa Privada, con Nicolás Márquez y Pablo Parenti, y vamos a probar si estamos en línea con el segundo entrevistado de hoy, con José Luis Esper. ¿Estás ahí, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? No te escucho bien, la verdad, muy lejos. Ahí vamos a ver si lo mejoramos. Bueno, ahí te escucho mejor, sí. Bueno, te saludo entonces, Pablo Parenti, y al lado mío está Nicolás Márquez. Hola Nico, hola Pablo, ¿cómo están? Bien. Muy bien, José Luis, gracias por tu tiempo, viejo. No, por favor. José Luis, no sé si estuviste, creo que fue el lunes que lo vi a este señor Mario Quintana en televisión, no sé si lo viste o leíste algo por ahí. No. Porque estuvo en un programa en televisión y él habló de algo que a mí me llamó la atención porque es la primera vez que lo escucho, que el gobierno está próximo a presentar un plan integral económico al que él llamó un plan de crecimiento, y lamentablemente los periodistas que lo entrevistaban desviaron la conversación para otro lado y no pudo referirse mucho a esto, y me llamó la atención porque es la primera vez que escucho de alguien del gobierno de hablar de un plan de gobierno, un plan económico integral, ¿no? Dijo muy poco, porque ya te digo, los periodistas encararon para otro lado y quedó en nada, pero habló de un plan con 8 pilares transversales, con un plan sectorial, un plan regional, y de los 8 pilares pudo hablar de solo algunos y que parecían los principales. Uno es el primero era abaratar el costo de capital. El segundo, un mega plan de infraestructura, que bueno, esto ya lo tenían anunciado. Y después habló de una reforma tributaria, él dijo, para fomentar el empleo y la producción. Me pareció un tema importante y que pasó de largo y que nadie más, después de en estos días, no ha escuchado nada. La pregunta es, ¿vos crees que realmente sería importante un plan integral económico? Ya, yo creo que más que plan integral económico, yo creo que Argentina, dada la gravedad de la situación profunda que tiene, en parte es un país que está cruzado con niveles de corrupción como entre la última década kirchnerista que no hay en ningún otro país. Son los niveles de robo que ha habido al ciudadano argentino producto de esta asociación ilícita que es el kirchnerismo deberían llamarnos la atención. Estamos entre las cleptocracias más grandes de la historia de la humanidad, la del kirchnerismo. Digo, no, si la obra pública fueron 100.000 millones de dólares en la última década y se han robado 10-15% de eso, estamos hablando de 10 a 15.000 millones de dólares. Yo diría, buscar el ranking de los mayores ladrones del último siglo, están entre los primeros puestos los Kirchner, ¿no? Y la otra cosa, los niveles de droga que ha llevado Argentina, me parece que deberían hacernos reflexionar que acá en cambio, más que de un plan económico, hace falta
como nunca yo te diría, o como pocas veces yo recuerdo, un cambio de 180 grados de Argentina urgente, tiene que pegarse como una sopapa, como una ventosa al primer mundo, para importar cultura, para importar instituciones, para que la DEA americana te ayude a luchar contra la droga, y ir a un libre comercio con todo el mundo, firmar un tratado de libre comercio con las principales potencias del mundo, y que eso te obliga a tener un Estado que como condición primera no esté manejado por ladrones, en segundo lugar, una vez que saques a los ladrones, que te quedes solo con gente proba, y además que el Estado esté dedicado solo y exclusivamente, mínimamente alguna atención para la pobreza, porque acá parte de la pobreza se ha transformado en un negocio de la política, al revés de lo que uno piensa, al revés de lo que la gente cree, nosotros, gente como nosotros, que creo que vamos a coincidir que la pobreza debe ser financiada, entre comillas, a lo mejor en especie durante algún tiempo, porque el mejor plan social, como decía Reagan, es un trabajo, ¿no? Y cobrarle la menor cantidad de impuestos posible a la gente. La gente no ha venido a pagar impuestos acá, como nos hace creer el populismo, sino a vivir la vida, a disfrutarla. Así que yo creo que, más que el plan económico, Argentina, luego de 7 décadas de decadencia que la han transformado en un caso de estudio en el mundo, porque no se encuentran casos como el de Argentina, debería ser un cambio de 180 grados, pero esta vez atendiendo estas dos cuestiones gravísimas. Yo te comentaba antes, la corrupción, la droga y el estado de animalización en la cual hay zonas del Gran Buenos Aires donde encontrás el grueso de los chicos sin dientes, donde se comen unos a otros por poco. Creo que esas cosas deberíamos tomarlas en consideración cuando uno piensa en un plan económico, ¿no? Pero bueno, yo creo en eso, y yo creo que Argentina debería cambiar 180 grados hace rato, porque la evidencia de que lo que estamos haciendo hace 7 décadas nos abofetea acerca de lo mal que nos va, ¿no? Y lamentablemente en esta cosa enferma de Argentina, el mismo discurso que te ha sepultado y te ha transformado en un país entre ingresos medios y pobres, es el discurso que pretende dirigirse como la solución a los problemas que ellos mismos generan, ¿no? Ahí lo tenés. Yo siempre uso el ejemplo de Ignacio de Mendiguren, ¿no? Ignacio de Mendiguren, después de haber sido 12 años kirchnerista, ahora se muestra ya preocupado con la posibilidad de que las cosas cambien, ¿no? ¿Cómo no van a cambiar las cosas si de la mano de lo que él defendió el país terminó casi en la 5ª crisis en medio siglo? Así que bueno, te respondo un poco a tu pregunta, un poco sí, un poco no, porque yo creo que, a ver, no conozco el plan de Quintana, no lo vi, lamentablemente el periodismo es parte del problema también, la verdad que cuando lo tienen ahí al tipo hablando de esto no le preguntan, viste, una cosa insólita, ¿para qué está el periodismo si no pregunta? Yo creo que hay que hacer cambios muy profundos, muy profundos. Ahora, yo coincido con vos en eso, pero cuando uno habla de un cambio de 180 grados, te dicen, bueno, pero no podés, porque no podés hacerlo de un día para el otro, porque ¿cómo haces? Que no podés dejar de 1 millón de personas en la calle, que no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, que los sindicatos de acá, que los empresarios de allá. Y con esa excusa, al final, el cambio no se hace nunca. Sí, yo creo que los que te razonan así no te lo dicen en la cara porque son hipócritas, en el grueso. No hay gente que de ignorantes te lo dice, pero el grueso de los que te razonan así son hipócritas y cínicos porque saben que esa es la manera de obturar e impedir el cambio, discutir la gravedad de los cambios que pueden ocurrir. Claro, como el destrozo de la Argentina ocurre de a poquito, entonces ellos te hacen creer o le hacen creer a la gente de que mantenernos como estamos es menos costoso que hacer el cambio, pero en realidad lo que están defendiendo es su quinta, al país le importa un cuerno, ¿no? Y después está la gente también que a estos niveles de subeducación al cual hemos llegado, la gente piensa con los pies, no con la cabeza, y es increíble, pero todavía tiene vigencia el discurso de proteger la industria nacional, una cosa increíble, una cosa insólita. Yo llamo la atención, te voy a poner un número para que se tenga precisión y claridad sobre los costos de lo que Argentina viene haciendo hace 70 años, que es esta cosa que yo te decía antes, el rechazo al libre comercio, que dado como está conformada la Argentina, es la mejor opción de Argentina, el libre comercio,
Y en segundo lugar, un estatismo que empobrece a los que estamos en blanco porque sangramos pagando impuestos 7 meses de 12 que tiene el año, y por si fuera poco, con esos impuestos se esclaviza a la gente haciéndola permanentemente pobre, ¿no? Mirá, se decía hace 50, 60 años que Argentina podría ser Australia, o Argentina tenía un destino parecido al que se veía en ese momento para Australia y Nueva Zelanda y Canadá, te diría, Australia y Canadá. Bueno, Australia y Canadá hoy en promedio tienen un ingreso per cápita de $47.000. Argentina tiene $12.000 de ingreso per cápita. Siendo la diferencia generoso. entre 47 y 12 es $35.000 de ingreso per cápita. Prácticamente el costo de no haber hecho lo que hicieron Australia y Canadá, países a los cuales se lo ponía a la par de Argentina hace medio siglo, es que hemos perdido, ¿no?, 3 veces lo que tenemos, ¿no? Tenemos 12, podríamos tener 47, la diferencia es 3, ¿no? Pero puesto en términos de millones de dólares este número, si lo multiplicás, estos $37.000 que nos perdimos de ganar en los últimos 70 años por hacer lo que hacemos, si lo multiplicás por los 42 millones de argentinos que somos, ese número da muy cerca de $1,5 billones de los nuestros. Como nuestro PBI hoy es de $500.000 millones, $1,5 billones dividido 500.000 te da 3. O sea, lo que nos hemos perdido de ganar por haber elegido este camino de populismo, o económicamente, como yo lo llamo, populismo industrial, lo que nos perdimos de ganar es 3 veces lo que tenemos, o 3 veces lo que somos. O sea, y por si fuera poco, ya hemos caído con un país donde se produce droga, es un país que tiene niveles de drogadicción alarmantes, una gran parte de la sociedad en estado animal directamente como vive, y encima donde ya no nos asustamos de que nos haya gobernado una asociación ilícita en la última década que profundizó el ingreso de la droga en Argentina, y hay mucha sospecha que haya participado de asesinatos directamente, ¿no? Como el triple crimen, como el asesinato de Nisman. Entonces yo digo, miren muchachos, me parece que tenemos que zamarrearnos un poquito más de lo que nos estamos zamarreando, ¿no? Sí, es un Entonces, tema... los cínicos hipócritas que lucran con esto te dicen, uy, no, los costos del cambio, pero los costos de no cambiar no te lo cuentan. Esto es dramático lo que está pasando acá, aunque no nos demos cuenta. José Luis, bueno, tanto Pablo como yo seguimos siempre todas tus apariciones y te admiramos muchísimo, y sos un poco, yo no diría un llanero solitario, porque hay algunos otros pocos cruzados que se animan a mantener la postura que vos mantenés, pero Sí, son muy pocos, son muy pocos. ¿Qué le falta? Porque, digamos, esto más que un problema político-económico, esto lo hablamos siempre con Pablo en nuestras introducciones, es un problema cultural, porque en definitiva toda la gente que está en el poder está con este discurso porque hay un mercado electoral que lo avala, ¿no? ¿Qué le faltó al liberalismo? O a los que mantienen posiciones pro libre mercado? ¿Le faltó comunicación? ¿Le faltó, no sé, armar un partido político? Hay una batalla cultural que se ha perdido por completo y por goleada. Y acá, digamos, por alguna razón Argentina tiene la mentalidad que tiene, que si haces una suerte de revisión de lo que ha sido el liberalismo en Argentina en estos 70 años de decadencia, no tuvo un rol opositor muy claro, no supo marcar el camino, no supo ser pedagógico, no sé, te saco un poco el tema económico porque vos sos un observador social muy agudo, ¿no? Y me gustaría tu reflexión respecto de qué ha pasado con los que piensan en esta línea, que han quedado reducidos a pequeños cenáculos, y hay un 95% de la población que con matices avala el sistema económico vigente, más allá de que después se horroricen por el robo y por las consecuencias. Y no sé si voy a poder agregarte mucho, ¿no? Porque, a ver, lo que yo veo es que la última vez que Argentina tuvo un plan integral liberal fue con la generación del 80, y estamos hablando de que ya pasaron más de un siglo, ¿no?, de la generación del 80. Entonces, hace tanto tiempo que perdimos el rumbo que ya a esta altura no te lo sabría conectar con... Porque después de la generación del 80 nunca más hubo un plan integralmente liberal y progresista, porque aquello sí que fue progresismo, ¿no? Lo que dicen que aquellos eran un conjunto de oligarcas, de nuevo, son cínicos de mala fe o ignorantes, porque que me digan lo que fue la ley 1420, la ley de educación, ¿no? Por nombrarte uno, digamos, ¿no?
de los grandes hitos que tuvo la generación del 80. Ya después las versiones liberales que vinieron o fueron para prender fuego el rancho después de un plan económico populista, que es obvio que todo plan económico populista por definición termina bien, y ahí el liberalismo fue medio estúpido en prenderse a hacer el pato de la boda, el ajuste que había que hacer. Y yo la última vez que recuerdo que el liberalismo argentino tuvo la oportunidad de hacer algo razonable fue en los 90, y ahí la UCD fue absorbida por el menemismo, por el peronismo, digamos, ¿no? El peronismo todo lo destruye. Así que sí, puede haber alguna problemática dentro del liberalismo, pero yo soy un poco más indulgente que lo que era antes tal vez con el liberalismo, porque la sociedad está muy enferma hace demasiado tiempo. Pero es cierto que lamentablemente de las pocas veces que hubo en el último siglo, como fueron los 90, para tener un plan económico liberal, en serio, finalmente se terminó votando en alguna medida económica de privatización del sistema previsional, algunas privatizaciones que fueron competitivas, sociedades liberales, pero el resto fue corporativismo, populismo de buenos modales, ¿no? Como por ejemplo la apertura económica trucha que hicimos con el Mercosur, el gasto público rampante al tal punto que terminamos defaulteando la deuda de tanto déficit fiscal que este gasto público menemista trajo como consecuencia, ¿no? Pero en los 90... Claro, la última vez que tuvimos la oportunidad los liberales de tener un programa económico consistente, porque las ideas del populismo después de la hiper estaban de rodillas, sí, lo arruinamos con el señor Cavallo y compañía, ¿no? Claro, el tema es que en esos años había un entorno, un ambiente social que tomaba estas ideas liberales y las caían bien, digamos, en aquel momento. Y hoy, a pesar del terrible fracaso de las políticas del kirchnerismo, no veo ese buen acogimiento a ideas liberales. O sea, les han quemado la cabeza mal. Culturalmente estamos peor que en los 90. Sí, no tengas dudas, sí. A ver, el crecimiento económico, el progreso, es una cuestión cultural que está en la cabeza, porque las instituciones al final y los sistemas no son entelequias, es fruto de lo que tiene en la cabeza la gente, ¿no? Claro. Obviamente que lo que te hay que cambiar en Argentina es el sistema, pero bueno, el sistema es hijo de las personas que tenés. Y vos tenés, entre las personas que tenés dos bandos. Los dos bandos, porque nosotros prácticamente no existimos desde el punto de vista de la incidencia. Los dos bandos son un conjunto de ignorantes, que es el grueso de la población, y después la élite que gobierna, donde obviamente el interés de ellos, cuando digo élite no es solamente la política, ¿no? Hablo de los empresarios, sindicatos, periodistas, intelectuales, economistas, etcétera, que vive de esto, obviamente. Y ahí, para romper eso, vos lo tenés que lograr es educar a la gente, porque el élite que gobierna obviamente nunca se va a querer bajar de ese barco, porque se ha enriquecido de manera extravagante con la decadencia argentina. Entonces, lo que hay que hacer con la gente es educarla. Ahora, un proceso educativo lleva siglos o décadas, porque desde ya en la educación, formar en la escuela, los chicos les revientan la cabeza tanto como te lo revienta el kirchnerismo. ¿Viste lo que son las formaciones en las escuelas? Aún escuelas privadas y ricas, ¿no? Le meten la idea del populismo y de redistribuir el ingreso y que el campo tiene que aportar alimentos baratos. Esto he visto yo manuales en escuelas privadas, no me lo contaron. Sí. La actividad cultural a nosotros educativa nos queda constreñida a los medios de comunicación. Y eso es muy poco, la verdad, pero me parece que sin educar a los soberanos esto no tiene chances de cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene la cabeza reventada, no tengo duda, la tiene reventada la cabeza. Yo no puedo creer, estoy muy expuesto en las redes, cómo tiene todavía aquiescencia y consenso tratar de que la sustitución de importaciones esta vez venga alguien que la haga bien. Claro, sí. O que el mega estado sea bien administrado, ¿viste? O sea, hay gente que me dice que el problema con el gasto público es que está mal asignado. Claro. Cuando vos, de 12 meses que tiene el año, ya trabajás casi 7 solamente para pagar impuestos, y la gente no conecta que los impuestos es por culpa del gasto público que tenés.
una cosa tan elemental como esa la gente no lo conecta. No, bueno, a mí lo que... en mi experiencia personal, lo que me cuesta con gente conocida, que está bien, no están imbuidas de economía y eso, pero lo que me cuesta hacerles entender el tema del proteccionismo y la sustitución de importaciones, que ya son décadas y décadas de experimentar con eso y fracasar, y sin embargo lo tienen metido en la cabeza en forma intuitiva. No, pues es un lavado, acá ha habido un lavado de cabeza después de tanto tiempo, y la década kirchnerista en ese sentido fue siniestra, terminó de lavar la cabeza. Es increíble, pero la gente no entiende que, suponete, que vos pagues 3 veces un producto importado lo que vale, digamos, lo que vale afuera, la gente lo considera como algo bueno porque está defendiendo el trabajo de origen nacional. Claro, no entiende que la cantidad de puestos de trabajo que estás perdiendo como consecuencia seria de esa sustitución de importación carísima es peor que los puestos de trabajo que perderías por importar barato, porque vos le decís, mira, escuchame una cosa, el hecho que vos pagues de tu bolsillo 3 veces más caro lo que eso vale afuera, 3 veces más barato, implica de que vos estás gastando de más en algo que podrías comprar mucho más barato, y que vos gastes de más implica que tenés menos plata para el resto de las cosas. Claro. Y eso resto de las cosas que vos no hacés por estar pagando caro ese bien importado, que lo podrías conseguir a 1/3 del valor que lo tenés, esas menos cosas se ven perjudicadas por tu no gasto por estar comprando caro lo que afuera sale barato. Y se están perdiendo probablemente mucho más puestos de trabajo por no gastar esa plata, porque no la tenés en realidad, porque la estás gastando al pepe, pagando 3 veces lo que vale afuera las cosas, no lo conectan. Ellos ven solo la pérdida de un puesto de trabajador textil, dado que en estos días los textiles han estado en el top de la discusión por la oposición de CAME y de gran parte de los textileros a la venta puerta a puerta. La gente se comió el cuento de que vos solo perdés puesto de trabajo cuando abaratás una importación. No perciben, no entienden, no logran conectar que por pagar caro un bien importado, también puestos de trabajo perdidos hay, como consecuencia que vos gastás al pepe, cosa en la cual no debería gastar si lo pudiera importar barato. Sí, no, incluso... Eso no es una defensa del atraso cambiario monstruoso que fundió a todo el país durante los 90, porque esta es otra cosa que se hace. Enseguida te dicen, vos querés los 90. No, zángano, estúpido. Te estoy explicando lo que es el libre comercio, nada más. El libre comercio no funde gente. El libre comercio crea más empleo del que destruye. Eso es todo. Claro, encima esta gente de la CAME publicó un cuadro con las diferencias de precio de los artículos importados, ahora con el tema del puerta a puerta y eso, y los productos nacionales, y lo hacían como en crítica a la apertura de las importaciones, y vos veías los porcentajes, las diferencias de precio entre una cosa y la otra, y decías, pero ¿cómo estos tipos, cómo pueden publicar este cuadro para criticarlo? Vos fijate lo que será el cinismo de esa gente y cómo sabe que este pueblo tiene la cabeza destruida, porque cuando ve eso barato te dice, no ve, si importás esto barato, fundís a la industria, en lugar de decir, genial, me ahorro un montón de plata, tengo un montón de plata para gastar en otras cosas, entonces voy a crear puestos de trabajo que hoy estoy destruyendo como consecuencia de que importo caro lo que podría comprar barato. Claro. José Luis, hablando del tema educativo y cultural, me pareció a mí, estoy casi convencido de que en las redes vos habías publicado que habías firmado un contrato con una editorial para publicar un libro. Sí. ¿Nos podés adelantar algo o eso? Porque la verdad que es muy interesante y va a ser muy positivo para esto, que es la batalla cultural, que esté en el mercado un libro tuyo en las librerías. A mí me alegró muchísimo. Obviamente en el libro se van a tratar ese tipo de cosas, pero bueno, recién arranco esto, está verde como una palta todavía, pero bueno, hay un contrato firmado, así que el libro va a estar en los primeros meses del año que viene, supongo. Pacta sunt servanda, los pactos hay que cumplirlos. Vamos paso a paso, recién estamos empezando a escribir, así que prefiero no anticipar nada, simplemente. Mira, yo cuando tengo algo claro, viste que yo no tengo duda en decir lo que hay que decir. Sí.
Pero en esto no tengo claro para dónde va a andar. ¿Va a haber libro el año que viene? ¿Habemos libro de Sper? Sí, habrá libro de Sper. Con un título todavía en veremos también. O el título también en veremos. Sí, no, el título de lo que más bajo 7 llaves está. Pensamos sacarle algo y no pudimos sacarle nada. Casi está, pero está bajo... No hay chance de que me saques nada, no. Vamos a estar pendientes, José Luis, ya lo vamos a charlar en su momento. El libro. Bueno, cómo no, va a ser un placer, che. Bueno, estamos ya sobre el final, porque estamos pasaditos un poquito de hora, Bueno. así que creo fue una charla pesimista, ¿no? ¿Qué te parece, No, Nicolás? yo creo que es realista, yo creo que no hay que... Está perfecto hablar en el tono que estamos hablando. Escúchame una cosa, este país era número 10 del mundo en ingresos per cápita hace 70 años, hoy es número 52, 53. Argentina hace 30 años que tiene 30% de pobreza en promedio, con picos de 55, 60 como tuvo en la hiper y en la pobreza. Perdón, en el 2001-2002. Tenemos droga, acabamos de sacarnos de encima una lacra cleptocrática como fue el kirchnerismo. No, hay que ser realista, Bueno, eso último es un dato para reivindicar como bueno. El habernos sacado el kirchnerismo. Claro, la sociedad, sí, es bueno. Decía Borges... Ha hecho cosas muy buenas más que en defensa de la libertad. Mirá, el hecho de haber liberado el cepo sin crisis es un activo para el liberalismo, que Macri haya demostrado, contrariamente a lo que mucha gente cree, que la libertad genera crisis. Porque claro, acá la gente cree que está divina la libertad de expresión, pero que la libertad económica es mala. Pues fíjate el pedo que tiene la gente en la cabeza. El continente que la libertad pretenden sacarle la libertad económica. No, la libertad es una sola. Bueno, la gente cree que la libertad económica es mala y la libertad política es buena. ¿Te das cuenta? Entonces a mí me parece bárbaro lo que ha hecho Macri en ese sentido. En ese sentido, haber librado el cepo sin crisis para nosotros es extraordinario. Demostró que la libertad no genera crisis. Las crisis vienen por mala política económica, pero eso no tiene nada que ver con la libertad. Respecto a lo que decía Pablo del pesimismo, me acuerdo una frase de Borges. Él decía que un pesimista es un optimista que ve la realidad. En Argentina, sí. Esto no es una visión que yo la ando llevando por todos lados del mundo, pero en Argentina, sin duda que hay que ser realista. Yo creo que en realidad los que estamos en el buen camino somos gente que somos realistas. Decimos, mirá, flaco, hace 70 años que vamos para atrás, ya tenemos 30% de pobres, que no logramos sacarnos encima, tenemos la droga adentro. Muchachos, que hay que despertarse en lugar de seguir vendiendo humo de que uno es pesimista. No, nosotros somos realistas, sean todos como nosotros y vamos a salir así, no tengo duda. Claro. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ya más adelante seguro te vamos a volver a molestar. Bueno, un placer haber conversado con ustedes, chicos. Un placer, José Luis. Gracias por tu tiempo, viejo. Buenas noches. Gracias. Se nos fue más de 1 hora y media. Creo que hicimos un buen programa. Estoy contento. Hablamos con dos tipos brillantes. Si no hacíamos un buen programa con Vicente Mazzotti y José Luis Esper, tenemos que cerrar la radio. No, pero vos sabés que yo he visto cada entrevista mal hecha, tipos que es para sacarle el jugo en extremo. Sí. Me parece que como lo dejamos hablar con total libertad, inexorablemente, esto como cuando te sacas una foto con una chica muy bonita, la foto va a salir bien. Claro. Bueno, pero justo, viste, yo le decía a Esper que la entrevista que le hicieron a Mario Quintana y que realmente no lo supieron aprovechar y se pusieron a hablar de cuál fue tu momento más emocionante desde que estás en política. Una pregunta así le hicieron, ¿viste? Cuando el tipo quería hablar sobre un plan económico que están por lanzar. Pero lo que pasa es que acá hay un tema que, bueno, yo no vi la nota que vos hiciste, no sé quiénes eran los periodistas. Y no me quiero extender porque ya... Ahora me acordé, era en Odisea Argentina. Pero, con Pañi. No estaba Pañi este lunes, estaba de vacaciones. Bueno, estaba Duhovne y... Yo no sé, no conozco cómo funcionan en esos niveles la televisión. Pero por ahí también ellos saben que hacerle una pregunta técnica les baja el rating. Porque tienen el aparatito que les va indicando la tendencia. Entonces juegan un poco entre ofrecer algo de calidad y también de mantener las expectativas del público con determinados niveles.
Sí, qué sé yo. No conozco, no vi el programa, pero digamos, eso existe, eso pasa. No, sí, seguro. Así seguro, que a lo mejor uno nunca sabe si es que el periodista no explotó, no le sacó el jugo al entrevistado. Por incapacidad o por interés, digamos, de rating. Porque por ahí el objetivo era otro, el Claro. objetivo era mantener un rating. Y capaz que el objetivo lo logró. Sí, no creo que con Mario Quintana tuviera mucho cierto. rating, salvo que se desnudara en público, pero va. Bueno, nos tendremos que superar entonces en el próximo programa. Bueno, vamos a ver si podemos entrevistar al Papa la semana que viene. La semana que viene estamos con Trump y el Papa. Bueno, nos vemos entonces. No prometas cosas que no vamos a poder cumplir. Porque después nos quejamos de los políticos nosotros. La gente nos conoce. Nos vemos el jueves que viene. Chao, Nicolás. gracias. Chao a todos, gracias.